Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro El lado positivo del fracaso de John Maxwell. Son las 6:01 del día 4 de agosto del 2025. Un nuevo rumbo. En ese momento me di cuenta de cuán irreal era la opinión que tenía del éxito y del fracaso. Si algo había hecho la universidad, había sido reforzar mis nociones erróneas sobre el fracaso. Y al ayudar a través de los años a líderes a crecer y a desarrollarse, me he dado cuenta que la mayoría de las personas están en la misma circunstancia. En la revista Leadership Magazines, revista de liderazgo, J. Wallace Hamilton afirma: el aumento de los suicidios, alcoholismo e incluso algunas formas de crisis nerviosas es evidencia de que muchas personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. Las personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. J. Wallace Hamilton. ¿Prepararse para fracasar? Este es un concepto tremendo y es la idea que me impulsó a escribir este libro. En este momento, usted tiene la oportunidad de asistir a una clase conmigo que nunca se la dieron en la escuela. Quiero ayudarle a prepararse para el fracaso. Quiero que aprenda cómo mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar para transformar ese fracaso en victoria. Porque en la vida, la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlos. ¿Va a transformar sus problemas en victorias o va a dar un paso atrás? Repito, porque en la vida la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cómo vamos a enfrentarlos. ¿Va a transformar sus problemas en victorias o va a dar un paso atrás? Al mal tiempo, buena cara. Cuando pienso en las personas que han enfrentado problemas y han salido triunfantes, una de las primeras que viene a mi mente es Mary Kay Ash. Ella ha levantado una tremenda organización. Durante los 4 o 5 últimos años he tenido muchas oportunidades de hablar sobre liderazgo a las personas de su compañía de cosméticos. De hecho, al viajar a través del país dictando conferencias y llevando a cabo seminarios, pareciera que no importa donde yo hable, siempre hay entre los asistentes a lo menos una docena de consultores de Mary Kay. Admiro a Mary Kay. Ella venció una serie de obstáculos en su carrera y nunca dejó que los fracasos destruyeran lo mejor de ella. El primer trabajo de Mary Kay fue en ventas directas donde alcanzó un notable éxito. Allí encontró que para una mujer era difícil progresar en el mundo de las grandes corporaciones, especialmente en los años 50 y comienzos de los 60, aún después de 24 años de éxitos. Ella dice: traté de llegar a ser miembro de la junta de directores de la compañía, solo para descubrir que aun cuando nuestro equipo de ventas estaba formado totalmente por mujeres, dirigido por una junta formada solo por hombres, mi opinión no tenía ningún peso. Constantemente me decían: Mary Kay, de nuevo estás pensando como una mujer. Sentía rechazo en la peor de las formas, así es que decidí retirarme. Su retiro no duró mucho. Antes que transcurriera un mes, se volvió como loca. Decidió comenzar su propia compañía. Si iba a tener que enfrentar obstáculos, estos estarían allí porque venían con ella. Pensó en una compañía de cosméticos porque daría a cada mujer que trabajara allí oportunidades ilimitadas. Compró las fórmulas de los mejores productos que pudo encontrar en el mercado. Elaboró un plan de mercadeo y se preparó para lanzar la corporación.
Problemas. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con el primer obstáculo. Cuando visitó a su abogado para hacerle los arreglos legales para la corporación, éste la trató duramente, prediciéndole el peor de los fracasos. Mary Kay le dijo, si quieres dilapidar los ahorros de su vida, ¿por qué mejor no va directamente al recipiente de la basura? Sería mucho más fácil que lo que está pensando hacer. Su contador le habló en términos similares. A pesar de los intentos por desanimarla, ella siguió adelante. Invirtió los $5,000 ahorros de su vida en su negocio. Cada centavo que tenía lo invirtió allí. Puso a su esposo a cargo de la administración y ella se dedicó por entero a preparar los productos, a diseñar los envases, a escribir el material de entrenamiento y a reclutar vendedores. Estaban haciendo progresos admirables, pero entonces, un mes antes de abrir, su esposo murió de un ataque al corazón. La mayoría de la gente nunca habría sido capaz de seguir adelante después de eso. Habrían aceptado la derrota y habrían dejado todo. Pero no Mary Kay. Ella se mantuvo avanzando y el 13 de septiembre de 1963 lanzó su negocio. Hoy día la compañía tiene más de 1.000 millones de ventas al año, emplea a 3.500 personas y capacita a 500.000 representantes en 29 mercados a través del mundo en el campo de las ventas directas. Mary Kay ha recibido casi todos los trofeos y premios que un empresario pudiera soñar. A pesar de las circunstancias adversas, los obstáculos y las desgracias, ella salió adelante. La pregunta imposible. Cuando estaba creciendo, una de las preguntas que acostumbraba oír de los conferenciantes motivadores era esta. Si se eliminara la posibilidad de un fracaso, ¿qué trataría de lograr? Aquello me parecía algo intrigante. Me hizo mirar adelante, hacia las posibilidades de la vida. Pero entonces un día me di cuenta que era algo malo. ¿Por qué? Porque hacía a las personas pensar en términos negativos. No hay logros sin fracasos. Solo sugerir la posibilidad de que no haya fracasos da a las personas una impresión errada. Por eso, esta pregunta es mejor. Si su percepción y su respuesta al fracaso cambiaran, ¿qué trataría de lograr? Repito, si su percepción y su respuesta al fracaso cambiaran, ¿qué trataría de lograr? Yo no sé qué obstáculos está enfrentando usted en su vida estos días, pero los que sean, no importa. Lo que sí importa es que su vida puede cambiar si está dispuesto a ver los fracasos en forma diferente. Usted tiene el potencial para vencer cualquier problema, error o desgracia. Todo lo que tiene que hacer es aprender a ver los fracasos como victorias potenciales. Si está listo para hacer eso, vuelva a la página y sigamos. Su primer paso hacia el lado positivo del fracaso. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las personas que triunfan. Repito, su primer paso hacia el lado positivo del fracaso. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Fíjese en la forma en que los triunfadores enfrentan las experiencias negativas y podrás aprender mucho sobre cómo transformar sus fracasos en victorias. Lea las dos listas siguientes y determine cuál describe su forma de enfrentar los fracasos. Dejarse derrotar por los fracasos transforma los fracasos en victoria. Primero, culpar a los demás. ¿Cómo cambia la cosa? Asumir la responsabilidad. Repetir los mismos errores. ¿Cómo lo cambia? Aprender de cada error. Esperar que nunca más se es parte del progreso. Lo contrarresta reconocer que el fracaso
va a fracasar. Reconocer que el fracaso va a fracasar. Esperar que se va a seguir positiva. ¿Cómo lo cambia? Mantener una actitud fracasando. Aceptar ciegamente las anticuadas. Lo cambia desafiar las suposiciones tradición. Sentirse limitado por los errores pasados. Volver a arriesgarse. Pensar que soy un fracasado. Creer que algo no funcionó. Ceder. Lo cambio perseverar. Piense en un reciente traspié que haya tenido. ¿Cómo reaccionó? No importa cuán difíciles hayan sido sus problemas, la clave para vencerlos no está en cambiar sus circunstancias, está en que cambie usted. Aquí está algo importante. Este es un proceso y comienza con el deseo de que alguien le enseñe. Si está dispuesto a hacer eso, va a ser capaz de enfrentar sus fracasos con éxito. Desde este momento en adelante, comprométase a hacer lo que sea con tal de obtener la victoria. Desde este momento en adelante, comprométase a hacer lo que sea con tal de obtener la victoria. Paso hacia el lado positivo del fracaso. Primero, reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Repito, paso hacia el lado positivo del fracaso. Primero, reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Redefinamos fracaso y éxito. Segundo, nueva definición de fracaso y éxito. La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una persona ve sus errores. Nelson Boswell. Lo repito. La diferencia entre grandeza y mediocridad es a menudo cómo una persona ve sus errores. Nelson Boswell. El 6 de agosto de 1999, un jugador de las grandes ligas de béisbol, en su turno al bate en el estadio de Montreal, hizo otro out, el número 5113 de su carrera profesional. Esa cifra significa un montón de viajes al punto de bateo sin un solo imparable. Si un jugador quedara fuera todas esas veces consecutivamente y promediara 4 bateos por juego, eso significaría que habría jugado 8 temporadas, 1278 juegos, sin haber llegado jamás a primera base. ¿Se desanimó el jugador aquella noche? No. ¿Le pareció que le había fallado su equipo? No. Fíjese en esto. Antes, en el mismo juego, en su primera aparición en el parque, ese jugador alcanzó una marca que solo 21 otros jugadores en la historia del béisbol habían logrado. Había completado la cifra de 3000 imparables. Ese jugador fue Tony Gwynn, de los Padres de San Diego. Durante aquel juego, Tony consiguió en 5 intentos conectar 4 imparables, pero eso no es usual en él. Por lo general, él no logra un imparable en 2 de cada 3 intentos. Es posible que estos resultados no parezcan muy espectaculares, pero si usted sabe de béisbol, tendrá que reconocer que la habilidad de Tony para triunfar consecuentemente solo una vez en 3 intentos ha hecho de él el más grande creador de imparables de su generación. Y Tony sabe que con sus imparables ha logrado una gran cantidad de outs. Durante más de 10 años he sido un seguidor fanático de Tommy Gwynn. Cuando vivía en San Diego, compraba boletos para toda la temporada de los Padres. Allí lo vi hacer su primer juego y desde entonces he seguido su carrera muy atentamente. Al acercarse al imparable número 3000, yo sabía que quería presenciar su hazaña de alcanzar esa marca, jugara donde jugara.
Repito, al acercarse al imparable número 3000, yo sabía que quería presenciar su hazaña de alcanzar esa marca, jugara donde jugara. El día que suponía que lo lograría, yo estaba terminando una serie de conferencias sobre liderazgo en la ciudad de Chicago. Al día siguiente tenía que estar en Filadelfia para otro compromiso. Me las arreglé para cambiar mis boletos de avión. Luego llamé a mi yerno, Steve, que estaría en la siguiente conferencia conmigo, y lo invité para que nos fuéramos a Montreal para ver el juego. Mientras viajaba, me di cuenta de que estaríamos bastante apretados de tiempo, pero me dije que saldría todo bien. Cuando llegamos al aeropuerto, todo parecía perfecto, pero después de abandonar el avión, Steve fue retenido en la aduana. Con el reloj marcando los minutos, me dije que perderíamos la primera intervención de Tony al bate. Y así fue. Cuando llegamos al estadio, ya Tony había bateado su imparable número 3000. ¿Cómo define usted el fracaso? Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. En lugar de eso, debería mantener en mente el cuadro completo de cada situación. Nos sentimos derrotados cuando nos dimos cuenta de que era probable que nos perdiéramos el momento histórico en que Tony lograría su batazo número 3000. No. Dimos media vuelta y nos alejamos del estadio cuando al llegar allí supimos que ya había logrado lo que queríamos presenciar. No. Me sentí fracasado cuando al tratar de comprar un programa me di cuenta que ya todos se habían vendido. No. Nos hacía estar contentos el ser parte de la celebración. Y como Tony, nos sentíamos recompensados con el solo hecho de estar allí cuando él lograra sus imparables. Más tarde en el juego, cuando Tony bateó una bola a las graderías, yo la cogí. Unas pocas semanas más tarde, Tony me la firmó y tengo un recuerdo de su imparable número 3000. Uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. Repito, uno de los más grandes problemas que la gente tiene respecto del fracaso es que juzga demasiado apresuradamente situaciones aisladas en su vida y las clasifica como fracasos. En lugar de eso, deberían mantener en mente el cuadro completo de cada situación. Alguien como Tommy Gwynn no piensa que un out que haga es un fracaso. Él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a perseverar. Su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Repito, él ve el out en el contexto general del juego. Su perspectiva lo lleva a pensar, su perseverancia le da longevidad y la longevidad le ofrece oportunidades para tener éxito. Fracaso no es. Cambiar su perspectiva del fracaso le ayudará a perseverar para finalmente alcanzar lo que desea. Entonces, ¿cómo va a juzgar el fracaso? Déjeme comenzar echando una mirada a 7 cosas que el fracaso no es. Repito, déjeme comenzar echando una mirada a 7 cosas que el fracaso no es. Primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar y no se puede. Repito, primero, la gente cree que el fracaso se puede evitar y no se puede. Todos fallamos y cometemos errores. Seguramente usted ha oído aquello de errar es humano, perdonar es divino, que Alexander Pope escribió hace más de 250 años.
Lo que él estaba haciendo era nada más que parafraseando un dicho que era muy común 2000 años antes durante el tiempo de los romanos. Hoy las cosas son muy parecidas a como eran en aquel tiempo. Si usted es un ser humano, va a cometer errores. Es probable que esté familiarizado con la ley de Murphy y el principio de Pedro. Hace poco me encontré con algo que se ha dado en llamar reglas para el ser humano. Creo que la lista describe bien el estado en que nos encontramos como personas. Regla número 1. Usted tiene que aprender lecciones. Regla número 2. No hay faltas, solo lecciones. Regla número 3. Una lección se repite hasta que se aprende. Regla número 4. Si no aprende, las lecciones fáciles se hacen más difíciles. Repito, regla número 4. Si no aprende, las lecciones fáciles se hacen más difíciles. El dolor es una forma en que el universo consigue que se le preste atención. Regla número 5. Usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambien. Repito, regla número 5. Usted sabrá que ha aprendido una lección cuando sus acciones cambien. Norman Cousins tenía razón cuando dijo, la esencia del hombre es la imperfección. Entonces, convénzase de que va a cometer errores. Segundo, la gente cree que fallar es el resultado de algo y no lo es. Cuando estaba en mi época de crecimiento, creía que el fracaso venía en un momento. El mejor ejemplo que puedo recordar para ilustrar esto es cuando hacemos un examen. Si usted obtiene una F, eso significa que fracasó, pero con el tiempo me he convencido que el fracaso es un proceso. Si usted falla en un examen, eso no significa que falló en un resultado una sola vez. La F muestra que usted falló en el proceso que habría de desembocar en el examen. En 1997 escribí un libro titulado El mapa para alcanzar el éxito. En él se ofrece un vistazo a lo que significa ser una persona de éxito. Allí defino el éxito en estos términos: saber lo que quiero alcanzar en la vida, esforzarme para desarrollar todo mi potencial, sembrar para el beneficio de otros. La tesis del libro es que el éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. La tesis del libro es que el éxito no es un destino, un lugar al cual se va a llegar algún día. El éxito es un viaje que usted inicia y el éxito se va alcanzando según lo que usted haga día tras día. En otras palabras, el éxito es un proceso. El fracaso actúa de la misma manera. No es un lugar al que se llega. Como el éxito no es un resultado ni es un fracaso. Es como usted enfrenta la vida a lo largo del camino. Nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. Repito, nadie puede decir que ha fracasado mientras no exhale el último suspiro. A ese momento todavía estará en proceso y aún no se habrá dicho la última palabra. Tercero, la gente cree que el fracaso es objetivo y no lo es. Cuando usted se equivoca,
sea que calcule mal una operación matemática, que olvide una fecha importante, que no haga bien algo, que no tome la mejor decisión en cuanto a sus hijos o que pierda la oportunidad de su vida. ¿Qué determina que tal acción fue un fracaso? ¿Se fija usted en el tamaño del problema que se generó o en la cantidad de dinero que le costó a usted o a su organización? ¿Está determinado por la reacción que pudiera tener su jefe o las críticas que pudieran venir de otras personas? No, el fracaso no se determina de esta manera. La respuesta es que usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Esto es algo subjetivo. Su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. Repito, su percepción y la forma en que reacciona ante sus errores determinan si sus acciones son o no un fracaso. ¿Sabía usted que los empresarios casi nunca despegan al primer intento? Repito, ¿sabía usted que los empresarios casi nunca despegan al primer intento, ni al segundo, ni al tercero? Según Lisa Amos, profesora de comercio de la Universidad de Tulane, el promedio de veces que los hombres de negocios fracasan antes de dar con el éxito es de 3,8, pero no se desalientan por problemas, fracasos o errores. ¿Por qué? Porque ellos no ven los reveses como errores y reconocen que 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás aún equivalen a 1 hacia adelante. Como resultado, superan el promedio y llegan a triunfar. Esto está importantísimo. Usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Repito, usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. Cuarto, la gente cree que el fracaso es un enemigo y no lo es. La mayoría de la gente trata de evitar los fracasos como se evita una plaga. Le temen. Pero de la adversidad es que surgen los éxitos. El entrenador de basquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente. Es bueno fracasar porque el fracaso es como el fertilizante. Todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo lo he aprendido cometiendo errores. Repito, el entrenador de basquetbol de la NBA, Rick Pitino, lo dijo aún más enfáticamente. Es bueno fracasar, porque el fracaso es como el fertilizante. Todo lo que he aprendido sobre cómo dirigir un equipo, lo he aprendido cometiendo errores. Las personas que ven el fracaso como un enemigo son cautivas de aquellos que lo vencen. Herbert B. Brooknow lo dice de esta manera. El que no comete errores sirve al que sí los comete. Repito, el que no comete errores sirve al que sí los comete. Observe a cualquier triunfador y descubrirá en él a una persona que no ve los fracasos como enemigos. Esto es verdad en cualquier esfuerzo. La musicóloga Eloise Ristat dice que cuando nos damos permiso a fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Repito, cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Quinto, la gente cree que fallar es algo irreversible y no lo es. En Texas hay un viejo adagio que dice, no importa cuánta leche derrames, lo que importa es no perder la vaca.
En otras palabras, los errores no son irreversibles. Hay que mantener la perspectiva. Los problemas vienen cuando uno solo ve la leche que derrama y no el cuadro completo, incluyendo la vaca. La gente que ve sus errores en forma correcta se aprovecha de ellos. Los errores no hacen a las personas darse por vencidas. Los éxitos no hacen a las personas creer que ya lo alcanzaron todo. Cada resultado, sea bueno o malo, es un pequeño paso en el proceso de vivir. O como lo dice Tom Peters, si no se hicieran cosas insignificantes, nunca habrían cosas grandes. Repito, como lo dice Tom Peters, si no se hicieran cosas insignificantes, nunca habrían cosas grandes. Sexto, la gente cree que el fracaso es un estigma y no lo es. Los errores son una marca permanente. Me gusta la perspectiva del fallecido senador Sam Ervin Jr., quien decía, tanto la derrota como la victoria sirven para merecer el alma y dejar la gloria fuera. Repito, tanto la derrota como la victoria sirven para merecer el alma y dejar la gloria fuera. Así es como tenemos que ver el fracaso. Cuando cometa errores, no deje que eso lo desmoralice y no piense en ellos como un estigma. Haga de cada fallo un peldaño en la escalera que lleva el éxito. El promedio de veces que los hombres de empresa fracasan antes de dar con el éxito es de 3,8. Séptimo, la gente cree que después del fracaso ya no hay más, y no es así. No permita que aun lo que parezca un tremendo fracaso le impida luchar por lograr el éxito. Piense en la historia de Sergio Simon. Era la mente maestra detrás de la nueva imagen de la Coca-Cola, algo que el asesor de mercadeo Robert McMahon ve como uno de los grandes fracasos en materia de productos de todos los tiempos. Simon, quien lanzó al mercado con todo éxito la Coca-Cola de dieta, creía que la Coca-Cola necesitaba actuar enérgicamente para revertir sus 20 años de declinación en el mercado contra su rival Pepsi. Su solución fue dejar de ofrecer la bebida que había sido popular por cerca de 100 años, cambiar la fórmula y ofrecer la nueva Coca-Cola. El intento fue un fracaso monumental que en 1985 duró 79 días y significó a la compañía una pérdida de 100 millones de dólares. La gente rechazó la nueva Coca-Cola y esto significó la salida de Simon de la compañía. Pasos al éxito. Yo creo que empieza por abajo. Tiene miedo de ser un tonto. Segundo, parece tonto. Tercero, tonto. Cuarto, empresario de éxito. Y quinto, genio. Son los pasos del éxito. Pero los problemas de Simon con la nueva Coca-Cola no lo mantuvieron en el piso de la derrota. Años más tarde, cuando se le preguntó si la aventura había sido un error, Simon respondió, definitivamente no. ¿Un fracaso? No. ¿Un disparate? ¿Un tropezón? ¿Un fallo? Otra palabra entre fallo y algo más, contestó. Ahora, si ustedes me dijeran que la estrategia en la que se embarcaron no resultó, yo les diría, absolutamente, no resultó. Pero la totalidad de la acción terminó siendo positiva, porque el retorno de la Coca-Cola clásica hizo más fuerte a la compañía. La afirmación de Saima fue reconfirmada por Roberto Coizueta, el fallecido presidente y jefe ejecutivo de Coca-Cola. Él contrató a Simon en 1993. Juzguen los resultados, dijo Coizueta.
Nosotros pagamos para producir resultados, no para estar en lo correcto. Todo depende del lado que lo mire. Si usted tiende a fijarse en los extremos del éxito y del fracaso y a fijarse en resultados particulares en su vida, trate de poner las cosas en perspectiva. Cuando lo haga, va a poder compartir la filosofía de alguien tan importante como el apóstol Pablo, quien pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso es mucho decir, considerando que Pablo había sido un náufrago, lo habían azotado, golpeado, apedreado y apresado. En todo eso, su fe le permitió mantener la perspectiva y se dio cuenta de que no tenía importancia alguna lo que otros dijeran de él si estaba haciendo lo que se esperaba que hiciera. La vida de cada persona está llena de errores y experiencias negativas, pero sepa esto: los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos ante ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando continuamente reaccionamos ante ellas incorrectamente. Repito, la vida de cada persona está llena de errores y experiencias negativas, pero sepa esto: los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos ante ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando continuamente reaccionamos ante ellas incorrectamente. Las personas que fracasan en su intento de progresar pueden ver sus errores o experiencias negativas como una parte normal de la vida, aprender de ellas y luego intentarlo de nuevo. El que persevera alcanza el propósito de su vida. El que persevera alcanza el propósito de su vida. En cierta ocasión, Washington Irving dijo: las mentes grandes tienen propósitos, las otras tienen deseos. Repito, las mentes grandes tienen propósitos, las otras tienen deseos. Las mentes pequeñas están dominadas por los infortunios, pero las mentes grandes se sobreponen a ellos. Repito, las mentes pequeñas están dominadas por los infortunios, pero las mentes grandes se sobreponen a ellos. Los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos ante ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando continuamente reaccionamos ante ellas incorrectamente. La verdad terrible es que todos los caminos al éxito pasan por la tierra del fracaso, y ésta se encuentra entre cada ser humano que tuvo un sueño y la realización de ese sueño. La buena noticia es que cualquiera puede pasar con éxito a través del fracaso. Por eso el autor Ruth Parson decía que el mañana pertenece a los fracasos. Demasiadas personas creen que el proceso es cosa fácil. El prolífico inventor estadounidense Thomas Edison observó esta actitud en muchas personas y esto fue lo que dijo al respecto: el fracaso en realidad es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro porque es su concepto. Se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos. En realidad esto es verdad solo a medias, porque en algún momento van a despertar. Repito lo que dijo Thomas Edison: el fracaso en realidad es una cuestión de concepto. Las personas no trabajan duro porque en su concepto se imaginan que van a alcanzar el éxito sin mayor esfuerzo. Muchos creen que una mañana van a despertar siendo ricos. En realidad, esto es verdad solo a medias, porque en algún momento van a despertar. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo
evitando los fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar para llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victorias. Repito, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Vamos a pasarnos la vida durmiendo, evitando fracasos a todo costo? ¿O vamos a despertar y a darnos cuenta que el fracaso es simplemente un precio que hay que pagar para llegar al éxito? Si adoptamos esta nueva definición de fracaso, entonces estaremos libres para movernos hacia adelante y transformar los fracasos en victorias. Ir adelante sobre los talones de la tragedia. En cierta ocasión oí una gran historia sobre el precio que alguien tuvo que pagar para lograr el éxito. Todo comenzó cuando hice arreglos para reunirme con dos amigos. El año anterior, cuando había dado unas conferencias para la empresa Outing Annie Priesel, estuve charlando con Annie Baylor, la fundadora de la compañía. Mientras hablábamos, ella reconoció a True Cathy, el fundador de la cadena de restaurantes Chick-fil-A, como a uno de sus héroes. ¿Le gustaría reunirse con él? Le pregunté. ¿Lo conoce? Me preguntó un tanto sorprendida. Ya lo creo que sí, respondí. Cuando en 1997 mudé mi compañía, el grupo InJoin, a Atlanta, Troy y su hijo Dan Cathy nos pusieron debajo de sus alas. Somos excelentes amigos y agregué, voy a hacer los arreglos para que comamos un día de estos. Inmediatamente fijé una fecha y un poco después de eso, mi esposa Margaret y yo estábamos reunidos para comer con True Cathy, Annie y Jonas Baylor, y Dan y Rhonda Cathy. Tuvimos un tiempo hermoso. Me sorprendí cómo Annie y Dan, que es el presidente de Chick-fil-A International, intercambiaron información sobre sus negocios. Esto me agradó porque vi que ellos estaban disfrutando de una buena conexión. Pero para mí lo más notable de la noche fue oír a True Cathy contar la historia de sus comienzos en el negocio de los restaurantes y cómo llegó a fundar Chick-fil-A. ¿Cómo comenzó todo? Lo que dijo True de sus actividades cuando era niño me indicó que él nació para los negocios. Cuando estaba en segundo grado, descubrió que podía comprar una caja de 6 botellas de Coca-Cola por 25 centavos, venderla cada una en 5 centavos y ganarse un 20%. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a comprar bebidas gaseosas por cajas, las ponía en hielo y aumentó así su capital y sus ganancias. Cuando empezó a hacer frío y bajaron las ventas de bebidas, empezó a comerciar en revistas. A los 11 empezó a ayudar a su vecino en su ruta de distribución. Un año más tarde tenía su propia ruta. Como muchos jóvenes de esa época, Trudy se alistó en el ejército. Cuando en 1945 fue licenciado, estaba listo para buscar su oportunidad. Lo que lo atraía era echar a andar un restaurante, y su sueño era trabajar con Vin, uno de sus hermanos. Después de haber aprendido algo sobre el negocio, juntaron un poco de dinero, ubicaron un local en Happyville, Georgia, en el lado sur de Atlanta. Montaron un restaurante y lo abrieron con el nombre de Duar Grill, posteriormente Duar House. Estaba abierto las 24 horas del día, 6 días a la semana, y aunque requería una increíble cantidad de trabajo, empezó a dar ganancias desde la primera semana.
pero no pasaría mucho tiempo antes de que True enfrentara el primero de una serie de reveses importantes. Pérdidas trágicas. Yo creo que dejamos hasta ahí porque son 6:54. Yo creo que repasamos la historia, creo yo. Perfecto, mi Yoba. Estoy de acuerdo. Desde ahí, ¿cómo comenzó todo? Página 35. Perfecto. Listo. Listo, mi Qué, Yoba. qué importante esto del fracaso, ¿no? Uy, uy, Dios mío. Y cómo nos hicieron ver el fracaso como algo tan, pero Malo. tan negativo. Has dicho como el diablo prácticamente. Sí, No, eso trae lecciones hermosas, el aprendizaje que se tiene, el ver las cosas de una manera diferente. El fracaso es interesante. Dice que nos prepararon en la vida, que nos prepararon en la vida para tener éxito y no para tener fracaso, y la mayor parte de la vida se pasa en el fracaso. claro. Súper, súper interesante.